Leamos Levítico 23, gracias, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Bueno, hagamos un repaso. Decíamos entonces que el Señor le dio leyes al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿cierto? Y que dentro de esas leyes Él estableció 7 fiestas anuales. Recordemos, no sé si le alcanzan a leer o no, si no le alcanzan a leer mejor para que lo recordamos. Recordemos cuáles son las fiestas. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la primera? La Pascua. ¿Cuál otra? Los panes sin levadura. Siguiente. Ya veo a Camilo que está respondiendo todo, pero está mirando. La siguiente entonces, las primicias. Luego viene de las semanas o de Pentecostés, que es la misma. Luego viene las trompetas, luego la expiación y luego los tabernáculos. Y decíamos que en Deuteronomio 16:16 dice que en 3 de estas fiestas era obligación para los israelitas ir hasta el sitio donde estuviera establecido para adorar a Dios. Esas fiestas tenían una fecha establecida para cada una de ellas. Entonces no era cuando quisieran celebrarlas, sino en el momento que Dios había establecido. Pero lo más importante de eso, miremos la siguiente imagen, es que en Colosenses 2:16 y 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces estas fiestas son proféticas, nos están marcando algo que iba a venir posteriormente. Bueno, si iba a venir es posterior, ¿cierto? Disculpen la redundancia. Entonces allí está donde habla las fiestas judías. Están las 7 y 4 de las cuales se celebraban durante la primavera y las otras 3 eran las fiestas de otoño. Cada una de ellas, las que ya se han cumplido, disculpe un momentico que se me cerró esto. Las que ya se han cumplido, bueno, antes que todo, todas estas fiestas apuntan al Señor Jesucristo, absolutamente todas. Entonces la primera, las 3 primeras se cumplieron con la venida del Señor Jesucristo. La cuarta fue con el descenso del Espíritu Santo y las otras 3 no se han cumplido y se cumplirán con la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces recordemos a ver lo que hemos hablado. La Pascua, ¿cuándo se cumplió? ¿No recuerdan? La Pascua, tanto que hablamos de la Pascua aquí siempre, no solamente por la fiesta, sino que es muy, muy normal. O si no, leamos qué dice allá. Con la muerte de Jesucristo. La Pascua, ustedes saben que era tomar un cordero. Cuando Israel fue a salir de Egipto, el Señor les dijo que tenían que tomar un cordero de 1 año sin ningún defecto, escogerlo desde el día 10 del primer mes del calendario judío. El 14 debía ser sacrificado, con su sangre pintar los postes y el dintel de la casa, para que el ángel de Jehová que iba a pasar y iba a morir, iba a matar a todos los primogénitos, donde estuviera allí la sangre no podía entrar. Y el cordero, entonces la Biblia dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se cumplió con la muerte de Cristo. Los panes sin levadura se cumplieron con la sepultura de Jesús. Sí, la de los panes sin levadura consistía en que durante 7 días, al día siguiente de la Pascua, iniciaba 7 días donde no podía haber levadura entre los israelitas, no se podían comer panes
con levadura, y esto representa la sepultura de Jesús. La levadura es un símbolo de corrupción, y ustedes saben que el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción. Las primicias, entonces, consistía en que el pueblo llevaba la gavilla de sus primeros frutos ante el sacerdote, la presentaba. Se hacía una fiesta de las primicias, por eso se llama fiesta. El sacerdote se las presentaba a Dios, y eso se cumple en el Pentecostés, perdón, en la resurrección de Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es las primicias de la resurrección, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver la cuarta fiesta, que es el Pentecostés, que ya allí podemos ver que se cumple con la venida del Espíritu Santo, pero vamos a tratar de desarrollar un poco más el tema. Ya puede quitar si quiere la imagen. Vamos a leer, a seguir leyendo allí otra vez Levítico. Vamos a volver a leer desde el 15 hasta el versículo 21, que es donde nos habla de esta fiesta. Entonces, venía el Levítico 23, viene hablando de cada una de las fiestas en su orden. Ya en el 15, entonces, empieza qué es lo que se debe hacer o cómo, en qué consiste esta fiesta de las semanas. Y ahí es donde dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Si ustedes recuerdan, que creo que no lo recuerdan, es que la fiesta de las primicias se presentaba el domingo dentro de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Iniciaba el 15 de Abib, el 15 del primer mes del calendario judío. Entonces iba el 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7 días. Nos dice la palabra de Dios de que el primer día, o sea el día 15, fuera el día que cayera, ese era un día de gran solemnidad, es decir, era un día de reposo especial que se da entre el pueblo judío. Es por esto que algunos no saben interpretar el tiempo para la resurrección de Jesús, porque por ejemplo la Iglesia Católica dice que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, pero la Biblia dice que él tenía que estar como 3 días y 3 noches dentro de la tierra, ¿sí? Entonces, si murió el viernes y resucitó el domingo, no se cumpliría esa profecía. ¿Por qué la confusión? Porque como la Biblia habla de que al siguiente día de que Jesús murió era día de reposo, entonces creen que ese día de reposo era el sábado, pero no tienen en cuenta que como ese tiempo es el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta de los panes sin levadura dice que el primer día de la fiesta, es decir, el día 15, es un día de reposo especial. Caiga el día que caiga, si el 15 es lunes, entonces el lunes será día de reposo, si el 15 es viernes, sería día de reposo. Entonces por eso se confunden, y llegamos a la conclusión que Jesús murió el viernes, el siguiente día era día de reposo por ser el 15, el jueves, ¿sí? Entonces por eso no le dan las cuentas a algunas personas. Entonces lo que dice de las gavillas es que como esa fiesta son 7 días, obviamente va a coger algún sábado en cualquiera de sus días. El día siguiente de ese sábado era que se presentaban las gavillas. Entonces es el domingo, el día de gavillas. Y para contar entonces la fiesta de las semanas hay que tener en cuenta eso. Dice: contaré desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste las gavillas. O sea, el día siguiente al día de reposo se refiere al día de reposo, es decir, el sábado de la semana de los panes sin levadura. No sé si estoy muy enredado. Bueno, entonces desde ahí se empieza a contar 7 semanas, dice el versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Sí, es decir, si uno empieza a contar, el domingo es el primer día, el siguiente sábado ya van 7 días. Y así sigue de 7 en 7, 7 semanas. El sábado sería 49 días. Al siguiente día, entonces, sería el cumplimiento de esta fiesta. O sea que esta fiesta también iba a ser siempre un domingo. Un domingo. Hay que tener en cuenta también, que no se lo recordé ahorita, es que el día del calendario judío empieza a las 6 de la tarde.
y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, cuando hablamos de un domingo es porque eso es lo que manejamos nosotros, pero realmente es desde el sábado a las 6 de la tarde para nosotros y hasta el sábado, hasta el domingo a las 6 de la tarde. Pero para los judíos ese es el día, empieza desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Versículo, bueno, hasta el 16 otra vez, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces, allí es donde se explica en qué consistía esta fiesta de las semanas, o también conocida como Pentecostés. Decíamos que esta es la cuarta de las 7 fiestas que el Señor estableció. Esta fiesta recibe varios nombres, porque ellos se derivan de acuerdo al significado y también al tiempo, de su celebración. También es conocida como la fiesta de la siega. También es conocida como el día de primicias también, porque realmente ese día se presentaba primicias, ¿sí? Las tres veces al año que todos tenían que ir al pueblo, tenían que al tabernáculo y tenían que presentar ofrendas, todas las veces tenían que llevar primicias. Porque también lo veíamos que la primera primicia era de cebada, la segunda era de trigo y la tercera era de la vendimia. Entonces eran las tres primicias que había que llevar. Entonces se conocía como también de primicias, de la fiesta de la siega. También la fiesta de la semana, que es el nombre más común. Dice en Éxodo 34:24, dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega de trigo. Por eso se conocía con esos nombres también. La fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias de la siega de trigo. Y la fiesta de la cosecha, bueno, esa era otra fiesta que se celebraba. Entonces, el nombre proviene de las 7 semanas más un día, por eso se conocía con el nombre de la fiesta de las semanas. Luego, más adelante, se conoce también con el nombre de Pentecostés, porque Pentecostés es ya traducido al griego y se conocía entonces, es decir, el griego, yo lo voy a leer como si fuera en español, no sé si se pronunciará así o no. Pentecostos se escribe en griego y es Pentecostés, y eso simplemente significa que es el quincuagésimo día, es decir, el día 50, porque era el día 50 después de la fiesta de las primicias, era como se contaba. Y en hebreo se conocía con el nombre de semanas, o la fiesta de las semanas. Bueno, lo voy a leer también como lo escriben, Shavuot, que eso simplemente significa semanas. Entonces se conocía como la fiesta de Shavuot en hebreo, o el Pentecostos, que es en griego. Para nosotros, fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Como les decía, se celebraba el domingo, caía un domingo siempre, y en esta fiesta pues se presentaban las primicias de la siega del trigo. Ustedes saben que en las primicias, eso lo hablábamos también la vez pasada, era una fiesta de agradecimiento. Se agradecía a Dios por la provisión que Él les había dado en la tierra prometida.
Pero con el paso del tiempo se empezó a celebrar algo adicional, porque ustedes saben que el pueblo de Israel fue cautivo y empezó la diáspora judía, es decir, empezaron a dispersarse los judíos. Entonces ya no había mayor sentido en agradecer a Dios por las cosechas, porque ellos ya no estaban en su tierra. Entonces le dieron ya otra connotación, y era festejar la entrega de la ley en el monte Sinaí, porque es en esta misma fecha que se entregó, que el Señor les dio la ley. Si miramos en Éxodo 19:1, dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y bueno, allí en el 19:20 en adelante se habla todo lo que tiene que ver con la ley. Entonces, cuando Israel salió de Egipto, para ellos ahí empezó el año para ellos, el primer mes, el primer día del año. Ahí, por eso el calendario judío es diferente a lo de nosotros. Para ellos el inicio del primer mes es, para nosotros está entre marzo y abril, ¿sí? Ellos tienen un calendario diferente. Entonces, al tercer mes ya llegaron al Sinaí. Cuando llegaron al Sinaí es cuando Dios le da las tablas de la ley, ¿sí? Y haciendo las cuentas, como para ellos cuentan 50 días después de la fiesta de las primicias, le da en el tercer mes. Es decir, las tablas de la ley se les dio también en la fecha de la fiesta de las semanas. Amén. Entonces ellos empezaron a celebrar la fiesta de la entrega de la Torá. También entonces le conocieron de esta manera. Ahora, decíamos en Deuteronomio 26:1-11, voy a leer de pronto aparte eso lo decíamos también la vez pasada, porque en esta fiesta que se celebraba, primicias también. No era con el nombre específico de primicias como la primera que dijimos, esta es específicamente primicias del trigo, pero era primicias, llevarle al Señor esas primicias. Entonces, todas las primicias tenían una ceremonia especial, ¿cierto? Decíamos que se preparaba, se le llevaba, vamos avanzando al siguiente versículo, y dice que ellos le llevaban al Señor, al sacerdote, de los frutos de la tierra que Jehová les había dado. Los ponía en una canasta y entonces los llevaban allá. Sigamos. El sacerdote, bueno, y ellos entonces cuando presentaban eso, hacían una declaración que a mí me parece realmente muy, muy hermosa, y eso sí lo voy a leer. Dice, y le dirás. Entonces, cuando ellos presentaban su primicia, decían: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Siguiente. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces era una fiesta de agradecimiento. Ellos reconocían lo que Dios había hecho con ellos, cómo el Señor los había sacado de Egipto, los había traído, les había dado una tierra que les había prometido y los estaba bendiciendo con estas cosechas. Luego dice la Biblia que el sacerdote la tomaba en sus brazos, en sus manos, y la mecía para que fuera acepta a Jehová. Entonces yo me imagino, digamos, ese acto, y debería ser algo de mucha alegría para el que llevaba esta gavilla. Entonces llevar las primicias ante Dios era un acto de adoración y de obediencia, era un acto de fe y de gratitud a Dios por ser el proveedor de todo.
Al llevarlo primero ante Dios se reconocía que toda provisión viene de Él y se expresaba la confianza en su fidelidad, la certeza de que seguiría proveyendo. Gloria a Dios. Entonces, ese acto de llevar unas primicias nos recuerda que nosotros dependemos de Él. Eso era lo primero que se hacía en esta fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Se llevaban las primicias, se hacía la ceremonia que acabamos de decir, pero además en los versículos que leíamos dice que se llevaban otras cosas. Por ejemplo, en el Levítico 23:17 dice que de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Entonces se llevaban 2 panes de flor de harina. La vez pasada decíamos que la flor de harina es el trigo molido muy delgado, muy fino. Esa era la flor de harina. Y cuando dice que de 2 décimas de efa, estamos hablando de un peso aproximado de 4 kilos. O sea, eran unos panes grandecitos. Cada pan 4 kilos. Eso era también lo que se presentaban. Y algo que me llama la atención, que más adelante lo vamos a descifrar, es que estaba prohibido en el tabernáculo o en el templo llevar levadura. Pero para esta fiesta le pedía que esos panes fueran con levadura. Entonces hay algo especial, algo extraño. Y no, en ninguna otra fiesta se podía presentar con levadura. No se podía llevar al templo ni levadura ni miel. En este caso dice que con levadura. Más adelante vamos a especificar por qué es la única que lleva levadura. También dice el versículo 18 y 19: y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Entonces también la vez pasada hablábamos de que la ofrenda quemada representa la expiación, es decir, el precio del rescate pagado para reconciliar y hacer que la persona fuera aceptable a Dios. En Levítico 3 y 4 dice: si su ofrenda fuera holocausto, o sea, la ofrenda quemada, vacuno macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. O sea, eso también se tenía que hacer en esta fiesta. Y será aceptado para expiación suya. Entonces, hablando, digamos, en términos de hoy, esta es una imagen de la salvación, de Jesucristo muriendo por nosotros, de Él pagando el precio, gloria a Dios, el precio del rescate para que podamos escapar de la pena de muerte. Entonces, la expiación consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. También dice que se hacía libación. La libación consistía en derramar un líquido sobre esta ofrenda principal, ¿sí? O sobre el altar o en el suelo, mientras se iba pronunciando la oración. Y generalmente lo que se ofrecía era un vino mezclado con agua, pero también podía ser un vino puro, o podía ser leche, o podía ser una mezcla de vino y agua, que ya lo dijimos. También ofreceréis un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de paz. Entonces, esa eran la fiesta de lo que ellos hacían al llevar la primicia, al llevar sus animales para sacrificio. Ahora, el cumplimiento profético, entonces dijimos que era la fiesta de Pentecostés. Vamos a ver ahora sí qué significa esto para nosotros. En la fiesta de Pentecostés, ustedes saben que eso lo encontramos en Hechos 2, cuando 120 estaban allí reunidos, ¿cierto?, en el aposento alto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hacer entonces como un paralelo entre la fiesta de las semanas o de Pentecostés del Antiguo Testamento y la fiesta de Pentecostés del Nuevo Testamento. Entonces, lo primero era que decíamos que se presentaban unas primicias, ¿cierto? Y dice en Romanos 8:23, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, el Espíritu son las primicias también. Gloria a Dios. También se dice que se presentaban panes cocidos con levadura. Para este caso, o sea, en la Biblia en muchos aspectos nos hablan de que la levadura es símbolo de pecado. Lo veíamos cuando hablábamos de la fiesta de los panes sin levadura. Que la levadura es símbolo de corrupción. Pero también encontramos una parábola en Mateo 13:33 que dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces también se toma la levadura como un ejemplo o un comparativo del reino de Dios, desde una manera de parábola. Entonces, esta parábola significa o simboliza el poder del cristianismo en el mundo, y que su trabajo seguirá adelante hasta que toda la masa esté leudada. O sea, esto será hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces, con el derramamiento del Espíritu Santo fue que inició el proceso de crecimiento o el inicio de la iglesia, y empezó el proceso de crecimiento, lo cual es simbolizado por la levadura en los panes. Y les decía, es la única vez que se presenta levadura en una de estas ofrendas. Entonces, eso es lo que simboliza allí, en ese caso, la levadura. Se presentaban unos corderos también, y sabemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, ya fue hecho el sacrificio. Dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ese sacrificio de los corderos ya fue hecho por el Señor Jesucristo. Se celebraba la cosecha, en este caso del trigo, y en Pentecostés inició una gran cosecha. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imaginen esa cosecha. En un solo día 3,000 personas. Y allí empieza, y más adelante vemos en otro mensaje de Pedro que son 5,000 personas más. Y se empieza entonces a extender este evangelio. Y allí quisiera entonces relacionarlo con el culto de hoy, que es las misiones extranjeras. El día de Pentecostés fue cuando se dio el inicio a las misiones extranjeras. Porque ustedes recuerdan que cuando se reunieron allí en Jerusalén había gente de muchas partes. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Entonces ellos tenían que ir a Jerusalén. Y allí fue cuando el Señor entonces, por medio de Pedro, les hizo entender el evangelio de Jesucristo. ¿Qué hizo esta gente después? Se fueron para sus lugares de origen. ¿Y qué harían ellos? Extender el evangelio. Entonces, desde el inicio de la iglesia se inició las misiones extranjeras. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, que la iglesia ha seguido el mandato del Señor. Gloria a Dios. También, como decíamos anteriormente, se celebraba el pacto de Dios con Israel. Dice en Éxodo 20:18, miremoslo por favor. Dice: todo el pueblo, aquí me refiero cuando se dio el pacto del Sinaí. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. De pronto
para que lo entiendan, pueden leer en Éxodo 19, 20 y ahí en adelante. Entonces, fijémonos que allí en ese, como la celebración de la fiesta de la semana celebraba este acto también, dice que se observaba el estruendo y los relámpagos. Hubo un estruendo tremendo. Y nos dice Hechos 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. También se presentó un estruendo. También dice en Hebreos 12:18, perdón. Aquí vemos, bueno, no me quita el que teníamos antes mejor, que era Éxodo 20:18. Y yo leo el de Hebreos. Dice también entonces lo que se presentaba allí. Y el monte humeaba, es decir, había fuego en el monte. Alguien puede decir, no había, porque dice solamente que había humo. Pero dice en Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Entonces sí había fuego en ese monte. Gloria a Dios. Y en Hechos 2:3, cuando vino el día de Pentecostés, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces todo esto se va cumpliendo, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Entonces el pacto del Sinaí, o el pacto de la ley, era la imposición de muerte para que no cumpliera con los mandatos de allí. Esa persona debía morir. Ahora en el Pentecostés tenemos un nuevo pacto. En 2 Corintios 3:6, ya podemos pasar a ese, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, el de la letra era el anterior, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gloria a Dios. Entonces el pacto anterior era un pacto, por eso ellos cuando vieron el monte y no se quisieron ni acercar, ni siquiera quisieron que Dios les hablara, decían, no, Moisés, hable usted con Dios y usted nos viene y nos dice qué dice él, porque era de temor. Ahorita tenemos un pacto donde Dios está en nosotros. Gloria a Dios. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces en Pentecostés se cumplió Ezequiel 36, 26 y 27, porque el Señor con la venida del Espíritu Santo puso en nuestro corazón y en nuestra mente el poder, es decir, digamos, para nosotros es fácil seguir al Señor, servirle al Señor, obedecer a Dios, porque Él lo grabó en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice Ezequiel 26 y 27. Vamos a leerlo allí. Se nos perdió. Ezequiel, de pronto le di mal la cita. Ezequiel 36, 26. ¿Sí es? Entonces, era una profecía que se cumplió el día de Pentecostés. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Siguiente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, eso se cumplió también el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Entonces, ese día de Pentecostés, pues para nosotros digamos que se habla mucho, ¿cierto? Es muy importante. Y eso es lo que tiene esta iglesia que ha recibido el Espíritu de Dios, que creemos en el derramamiento del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es habitar Dios en nosotros. Y ese día entonces, allí cambia la historia completamente. Se da el inicio a la iglesia, y empieza la iglesia a avanzar, a crecer, a extenderse, hasta que ha llegado a Colombia, y ha llegado a Ibagué, y ha llegado al Jordán, y nosotros somos fruto de eso que inició allá en el día de Pentecostés. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús.
Y Dios había prometido eso. En Hechos capítulo 1, Él les había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿cierto? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces el Espíritu Santo nos da poder para poder predicar el Evangelio, para poder llevar este Evangelio a todo el mundo. Miremos el versículo 8 que dice, de Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando se recibe ese poder dado por el Espíritu Santo, es que nosotros podemos hablar con más libertad. Es cuando el Evangelio corre y es glorificado. Es que, hermanos, el Evangelio, yo muchas veces me he puesto a pensar y yo digo, cuando no, o sea, si yo me pongo a escuchar a alguien predicar o hablar del Evangelio con una mente de una persona que no sabe de Dios, no cree en Dios, uno dice, eso no tiene sentido. Es una locura, la Biblia lo dice, es una locura para los que se pierden, ¿sí? Muchos pues no creen, por ejemplo, ni en Dios, ni en Satanás, ni en el cielo, ni en el infierno. Y uno le habla, mire, es que el Señor va a venir por su iglesia y un día va a arrebatar su iglesia. Eso es locura para la gente. Entonces, no es que nosotros podamos convencer a la gente, es el poder del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros podemos exponer un mensaje como quiera, muy elocuente como sea, pero si no está dirigido por el Espíritu Santo, no sirve de nada. No sirve de nada. Aleluya. Y recuerdo, y creo que ya lo he dicho acá y seguramente otros lo han mencionado, es que alguna vez alguien decía que él tenía un trabajo en una finca, invitó a su jefe a un culto, él era cristiano, ¿sí? Y como el pastor iba a predicar, entonces insistió para que el jefe de él estuviera en el culto. Y él fue al culto. Y entonces el pastor pues predicó un mensaje muy elocuente. También se preparó muy bien, que porque iba a haber una persona importante en el culto. Y cuando terminó, el hombre dijo muy, muy bueno el mensaje del pastor. Muy bueno, muy elocuente, muy bien. Qué pastor tan elocuente. Otro día estuvo ahí y predicó uno de los hermanitos que trabajaba en la finca. Y predicó pues hasta mal hablado y como sea. Y cuando terminó, este hombre dijo, qué bonito ese Jesús que ustedes predican. Eso es lo que necesitamos. Que se entienda que es Jesús, gloria a Dios. Él es el que hace la obra. Eso es lo que hay que enseñar, gloria a Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que hace estas cosas. Y a mí no se me olvida, había un hermano en Cajamarca que, les digo sinceramente, a mí casi no me gustaba escucharlo porque se alargaba mucho y me parecía muy enredado. Pero ese hombre cuando predicaba se le arrepentía a la gente, se arrepentían. Eso solamente lo hace Dios. Gloria al nombre de Jesús, lo hace el Espíritu Santo. Y vea, el Espíritu Santo hace cosas tan maravillosas, tan grandes, que esos hombres que estaban allí, esos 120, adquirieron un poder tan impresionante. Y mirando nomás el ejemplo de Pedro. Pedro era un hombre, yo digo que era cobarde, porque fíjese que cuando llevaron a Jesús preso, Pedro se fue de lejitos, ¿cierto? Y cuando llegó allá donde tenían a Jesús, una mujer le dice, usted como que es de ellos, usted como que andaba con ellos. No, yo no, lo negó. Después otro le dijo lo mismo, usted como que es de ellos. No, yo no lo conozco. Después otro le dijo, y hasta maldijo, dice la Biblia. No, yo no lo conozco. Después cuando él recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante me habrán negado 3 veces. Dice la Biblia que lloró amargamente. Pero luego vemos a Pedro, después de recibir la promesa del Espíritu Santo, cómo se paró delante de todos y empezó a predicar la palabra de Dios. Ya no tuvo miedo. Y se convirtieron 3,000 personas, se hicieron bautizar aquel día.
Luego lo vemos en el templo donde un paralítico está pidiendo limosna y él le dice: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre se levanta y alaba al Señor. Luego lo llevan preso y lo azotan para que no siga predicando en el nombre de Jesucristo, pero él dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no tenía miedo, ya dejó de ser cobarde, porque tenía el poder del Espíritu Santo. Antes se alegraba de ser digno por ser azotado por causa de Jesús. Entonces, hermanos, el cumplimiento de la fiesta, de las semanas o del Pentecostés fue el cumplimiento en el aposento alto, donde Dios ya grabó en nosotros esa misericordia, esa ley, ¿cierto? El nuevo pacto, donde nosotros podemos entonces tener a Jesucristo en nuestras vidas, ser llenos del Espíritu Santo y poder así vencer en cualquier situación de nuestra vida.